El mar se había vuelto una masa oscura y furiosa, como si quisiera tragarse a los hombres que lo desafiaban. El pequeño barco pesquero, maltrecho por años de uso, crujía bajo la presión de las olas. La tormenta había surgido sin aviso, un muro de agua y viento que los obligó a buscar desesperadamente un refugio. Fue entonces cuando, entre relámpagos, divisaron la silueta de una isla. No aparecía en sus mapas, ni en la memoria de los más viejos marineros. Una tierra olvidada, cubierta por una bruma espesa que parecía resistirse a ser atravesada. Al acercarse, la costa reveló manglares retorcidos, raíces que emergían como garras desde el agua turbia. El aire olía a sal y a podredumbre vegetal, y el silencio era tan absoluto que incluso el rugido del mar parecía apagarse al tocar la arena. Los hombres desembarcaron con cautela, sintiendo que habían cruzado un umbral invisible. La isla no los recibía, los toleraba. Explorando tierra adentro, hallaron ruinas coloniales cubiertas de musgo y enredaderas. Muros de piedra corroídos por la humedad, arcos derrumbados que alguna vez fueron parte de una iglesia o un convento. Entre los escombros, objetos metálicos brillaban bajo la luz intermitente de los relámpagos, bisturís oxidados, frascos de vidrio con restos de líquidos amarillentos, jaulas deformadas por el tiempo. Todo parecía dispuesto como en un laboratorio improvisado, pero abandonado hacía décadas. Uno de los pescadores, el más joven, encontró un cuaderno empapado. Las páginas estaban escritas en una mezcla de español y latín, con diagramas anatómicos grotescos, cuerpos humanos fusionados con rasgos animales. En cada hoja se repetía un mismo título, Proyecto Quimera. El hallazgo provocó un silencio aún más denso entre ellos. No era solo la ruina de un experimento, sino la evidencia de que alguien había intentado alterar la esencia misma de la vida en aquel lugar. La noche cayó con rapidez, como si el sol hubiera huido de la isla. El viento se calmó, pero el silencio se volvió insoportable. Ningún pájaro, ningún insecto, ni siquiera el murmullo del mar. Los hombres encendieron una fogata, pero la luz apenas lograba abrir un círculo diminuto en la oscuridad. Cada sombra parecía moverse, cada árbol parecía observarlos. La isla, más que abandonada, daba la impresión de estar esperando. Uno de ellos murmuró que debían marcharse al amanecer, reparar el barco y olvidar lo visto. Otro, más curioso, insistió en explorar las ruinas con calma. Si había un laboratorio, quizá también hubiera provisiones o herramientas útiles. El debate se apagó cuando un sonido extraño atravesó la noche, un lamento profundo, distante, que no era humano ni animal, pero que vibraba con una tristeza antigua. Los hombres se miraron, incapaces de decidir si habían escuchado realmente algo o si la isla estaba jugando con sus sentidos. En ese instante comprendieron que no estaban solos. La primera víctima fue el joven que había encontrado el cuaderno. Se alejó apenas unos metros de la fogata para orinar, y el silencio lo envolvió como una trampa. Entre los manglares, dos ojos incandescentes lo observaron. No tuvo tiempo de gritar, un zarpazo lo derribó, desgarrando su abdomen con la precisión de un bisturí. El resto escuchó un chillido ahogado, seguido de un ruido húmedo, como carne desgarrándose. Cuando corrieron hacia él, solo hallaron un rastro de sangre que se perdía en la espesura. El pánico se apoderó del grupo. Intentaron reagruparse, pero la criatura los rodeaba, invisible entre las sombras. Cada movimiento era acompañado por un crujido de ramas, un jadeo animal, un roce metálico como de garras contra piedra. Uno de los hombres, armado con un machete,
se lanzó hacia la oscuridad. El machete chocó contra algo duro, quizá hueso, y un rugido ensordecedor lo hizo retroceder. La respuesta fue inmediata, un cuerpo felino, musculoso, emergió de la negrura y lo embistió con violencia, quebrándole el cuello contra el suelo. La fogata se apagó en el caos. Los sobrevivientes corrieron hacia las ruinas, buscando refugio en los muros húmedos del antiguo convento. Pero allí descubrieron que no era un solo monstruo, las jaulas oxidadas estaban abiertas, y sombras múltiples se movían entre los pasillos. Criaturas deformes, híbridos de hombre y animal, acechaban con pasos torpes pero letales. El aire se llenó de gruñidos, chillidos y el olor metálico de la sangre. Uno de los pescadores intentó trepar por una pared derruida, pero unas manos peludas lo alcanzaron desde abajo, arrastrándolo con fuerza. Sus gritos se mezclaron con el sonido de huesos triturados. Otro, desesperado, lanzó una antorcha improvisada, iluminando por un instante la escena, cuerpos híbridos, piel desgarrada, ojos brillando con hambre. La visión fue tan insoportable que el hombre soltó la antorcha y huyó, sabiendo que la oscuridad era peor que la luz. La isla se había convertido en un matadero. Cada rincón era un escenario de caza, cada sombra un verdugo. Los pescadores comprendieron que no estaban enfrentando a una criatura solitaria, sino a una jauría de horrores creados por manos humanas, liberados para reclamar la isla como su territorio. Y la cacería apenas comenzaba. El amanecer nunca llegó. La isla parecía atrapada en una penumbra perpetua, como si el sol se negara a iluminar aquel lugar. Los sobrevivientes, apenas 3, se refugiaron en los corredores húmedos del convento, respirando con dificultad, cubiertos de sangre que no sabían si era propia o ajena. El silencio era engañoso, cada sombra contenía un movimiento, cada rincón un acecho. El primero en caer fue el capitán del barco. Intentó abrirse paso con un machete oxidado, golpeando contra las paredes para ahuyentar a las bestias. El eco lo traicionó, un rugido respondió desde lo alto, y una criatura se lanzó desde un arco derruido, desgarrándole la espalda con garras que parecían cuchillas. El cuerpo del capitán fue arrastrado hacia la oscuridad, dejando un rastro de vísceras que se mezclaba con el agua estancada. Los dos restantes corrieron hacia el patio central, donde la vegetación había devorado las piedras. Allí, entre raíces y escombros, descubrieron un altar improvisado, huesos humanos apilados, cráneos con marcas de bisturí, y símbolos tallados en la piedra con sangre seca. Era evidente que los experimentos no habían sido simples pruebas científicas, había un ritual detrás, una obsesión por transformar la carne en algo nuevo, algo que desafiara la naturaleza. Un rugido múltiple los rodeó. No era una sola criatura, sino una jauría completa. Sombras híbridas emergieron de los pasillos, cuerpos humanos con mandíbulas animales, piel desgarrada, ojos brillando con hambre. La cacería se volvió un espectáculo brutal. Uno de los pescadores fue alcanzado por una embestida felina que lo derribó contra el altar, donde su cráneo fue aplastado contra la piedra. El último, desesperado, intentó huir hacia la playa, pero los manglares se cerraban como barrotes. Corrió entre raíces y lodo, escuchando los gruñidos cada vez más cerca. El mar estaba allí, a pocos metros, pero nunca lo alcanzó. Una garra atravesó su pecho, levantándolo en el aire como un muñeco roto. Su último aliento se mezcló con el rugido triunfal de las criaturas, que celebraban la caza con un coro de gritos animales. La isla, bañada en sangre, había reclamado a todos.
El mar se tragó los restos del barco, y la isla quedó sola, rodeada por un silencio que parecía eterno. No hubo testigos de la matanza, salvo las olas que lamían la arena con indiferencia. Sin embargo, la isla no estaba vacía, las criaturas se movían entre las ruinas como guardianes de un templo profano, celebrando la sangre derramada como ofrenda. Las piedras del convento, ennegrecidas por el tiempo, parecían absorber cada grito, cada rugido, cada último aliento. Los huesos de los pescadores se añadieron al altar, formando parte de un ciclo que se repetía desde hacía generaciones. La isla no era un accidente geográfico, sino un santuario de horrores, un lugar donde la ciencia y el ritual se habían fundido para dar nacimiento a una nueva fe, la adoración de la carne transformada. Con cada luna nueva, las criaturas se reunían en el patio central, levantando sus voces animales hacia el cielo. No pedían, no rogaban, proclamaban su existencia como herederos de un pacto oscuro. El mar, cómplice, guardaba silencio, como si temiera despertar algo aún más profundo. Los mapas nunca registraron aquel lugar, y los marineros que pasaban cerca aprendieron a evitarlo. Algunos decían haber visto luces encenderse en las ruinas, otros escuchaban rugidos que atravesaban la bruma. Pero nadie se atrevía a desembarcar. La isla había sellado su destino, un espacio donde la muerte no era final, sino rito. Así, la isla del silencio permaneció, ahogada en su propio secreto, esperando a los próximos intrusos que el mar le entregara como sacrificio.